Thank you all. It's a great honor to be here this morning. Hay muchísimas personas distinguidas para poder reconocerlas individualmente. La verdad es que yo al principio quiero identificarme con uno de las observaciones del ministerio cuando dice que él no es nativo porque no creció con esta tecnología. Yo tampoco. Tengo 40 años. La verdad es que cuando estaba en la universidad no habían mails, no enviaba nada. Y tampoco teníamos teléfono celular hasta los 28 años, ni tampoco tenía que adjuntar mensajes, etcétera. Por lo tanto, me parece entonces que mi rol en todo esto es ser un puente entre los jóvenes que la verdad se sienten como un pez en el agua cuando llegan a estas tecnologías y el mundo de la diplomacia. Yo estoy como en el medio y mi rol es poder juntarlos a ambos. La verdad que voy a hablar muy levemente esta mañana de lo que yo estoy buscando, ¿no? Que es poder generar unas preguntas y respuestas también después en un debate. Pero lo que yo quería decir es que desde hace unas 13 semanas, cuando ya me fui del Departamento de Estado, ya no soy un diplomático. Por lo tanto, me pueden preguntar cualquier pregunta que no sea diplomática. Desde el primer momento, entonces, quiero decirles que esta charla no es sobre tecnología, sino que es sobre las políticas extranjeras. Yo la verdad es que estudié historia medieval y la verdad es que les voy a contar un secretito entre nosotros. Realmente no me importa mucho la tecnología. Lo que sí me importa es poder entonces avanzar con el interés de mi país y me preocupa la naturaleza cambiante de las estructuras políticas internacionales. Si ustedes se preocupan de estas cosas, entonces sí que hay que preocuparse también acerca de qué nos impacta a estas cosas y en primerísimo lugar, hoy es la tecnología, sin duda. Los Estados Unidos tienen una potencia y también tiene sus propias debilidades, pero una de las cosas que nosotros sí estamos muy sintonizados, sin sorpresa, es de que estamos muy preocupados de la potencia, el poder, la fuerza. La razón de por qué Hillary Clinton nos empujaba muy fuertemente en el Departamento de Estado y también la administración de Obama para poder ver cómo podíamos encontrar y abordar estas herramientas dentro de la democracia es porque ella no es presidente de los Estados Unidos, parte por la tecnología, digamos, ¿no? Obama hizo bastante más campaña tecnológica que lo hizo ella en el 2008, etcétera. Y entonces la experiencia de poder vivir esa falta de poder fue en contra de nosotros. Cuando ella se constituyó en secretaria de Estado, dijo, bueno, yo necesito que estas herramientas trabajen para mí. Y por eso es que se comprometió a llevarme a trabajar con ella. Es decir, bueno, ahora, dado que lograron derrotarme, venga a trabajar conmigo. Bien, pero una de las cosas que en estos 4 años, sentándome al frente del escritorio de Hillary Clinton, es que hay un gran cambio en la política internacional, geopolítica que está sucediendo hoy día. La mayor parte de la gente está hablando del cambio del poder, cambios de la potencia, etcétera, que se está yendo de los Estados Unidos y de la Europa hacia el Asia, o desde el norte global hacia el sur global. Sea esto real o no, yo lo voy a dejar para otro seminario. Lo que sí sé con realidad es que, y con prácticamente certeza, es que todos los 196 países que están dentro de este planeta saben que hay un cambio que cambia. Y esto está cambiando desde las jerarquías hacia los ciudadanos o las redes de ciudadanos. Hay un gran cambio del poder que viene desde el gobierno, como las naciones-estados, o como las empresas de comunicaciones amplias, etcétera, hacia los ciudadanos. Y las conexiones de las tecnologías están facilitando entonces esta descentralización.
donde tenemos los móviles, las redes sociales, es decir, están todos estos agregándose a estas estructuras cambiantes. Esa es una cosa, sí, que he aprendido con gran consecuencia en los últimos años. Ahora, la razón de esto me parece que es muy interesante, porque hay un cambio paradigmático que está sucediéndose en tres áreas. Si alguna de estas áreas hubiese tenido algún cambio, habría sido importante. Sin embargo, las tres están llevándose a cabo al unísono. Hablamos de la infraestructura. Los puertos, donde la infraestructura de los años 1800, etcétera, o los ferrocarriles con la infraestructura de los años 1900 u otras como las autopistas, etcétera, y ahora llegamos a la autopista de la Internet. Esta sería la infraestructura entonces de nuestro siglo. Hay un cambio de las infraestructuras dentro de estos protocolos de la Internet. Obviamente que esta es la autopista nuestra. Si hablamos de comunicaciones de, no sé, 150 años, vemos que hay un cambio de escribir cartas al telégrafo, al teléfono, a las comunicaciones que ya son totalmente basadas en Internet. Si es que vemos los medios de comunicación, también vemos cambio desde el periódico hacia la radio, hacia la televisión también, y hoy en día hacia la concentración en la Internet de todas estas comunicaciones. Cada uno de estos cambios paradigmáticos ha sido histórico en su propia naturaleza, y esto ha creado entonces un cambio que es bastante alterante. La naturaleza de la comunicación y la colaboración, obviamente, que está cambiando. Ahora quiero hablar muy levemente en algún caso de estudios. Hay mucha gente que habla acerca de las revoluciones en el mundo arábico por estas herramientas, y algunos hablan entonces de esta revolución del Twitter o del Facebook. Realmente estas no fueron así. Estas revoluciones, el Facebook y el Twitter, no hacen que la gente haga una revolución en Túnez, en Egipto, en Siria y otros lugares. Me parece sí que la razón de por qué pueden haber hecho estas revoluciones tiene que ver con la falta de participación democrática, una falta de oportunidad económica, frustración con las reglas y las familias, también por la corrupción y altos precios de los alimentarios. Estas 5 cosas tienen que ver de por qué se hicieron revoluciones más que el Facebook y el Twitter. Pero habiendo dicho esto, creo que sí podríamos mirar hacia atrás con el beneficio de alguno ojo bastante más específico y ver entonces por qué se han hecho estas revoluciones. En primer lugar, estas herramientas sí que aceleraron el movimiento. Si pensamos entonces en los últimos movimientos pasados, de, no sé, el apartheid en Sudáfrica o el pro-democrático en la Europa oriental, tendían a hacer movimientos que tomaron años y años y años para poder desarrollarse, que iban construyendo puertos y puentes entre las personas que tenían que ver con ello. Las revoluciones en el norte del África fueron parte de lo que abrió esta revolución social de medios sociales que hicieron muchísimo más rápido el ritmo de este cambio que se fue acelerando. Segundo, un medio ambiente de información mucho más rico. No sé, nosotros vemos entonces quién era la persona. ¿Quién conoce a estas personas que tenía que ver con el que quemó todos estos alimentos en los países arábicos, en Túnez? Si es que vemos entonces esta protesta que empezó 2 años antes en el Golfo de Salman, siempre les pregunto estas preguntas y siempre entonces envían una sola mano hacia arriba, que es algo que tiene que ver con el gobierno de Túnez. Bien, en diciembre
17 del 2010, Mohammad Bouazizi, que era este comercializador de alimentos en Soli Bouzid, entonces se quemó como un acto de protesta y por lo tanto comenzó entonces esta revolución arábica. ¿Cómo esto tan pequeño se hizo tan grande? Cuando 2 años anteriormente en el Golfo de Zambani, entonces algunos de ustedes quizá habían escuchado, aparte del embajador que había estado en Tunisia, que es el único país que lo había enviado como embajador, no habíamos visto protestas, sino que la razón es que en el 2008 había 25.000 cuentas de Facebook solamente en Túnez. Básicamente, las personas más de élite y los hijos de ellas y los teléfonos móviles solamente hacían llamadas telefónicas. Por lo tanto, cuando comenzaron estas grandes protestas, el dictador Ben Ali entonces se pudo contener la información que provenía de todo ello. Nadie fuera del área sabía que había una protesta y el gobierno entonces pudo contener la información y contener estas protestas. 2 años más tarde, en diciembre 18, el día después de que Mohammad Bouazizi se aprendió fuego, entonces su madre y sus hermanas protestaron. Y esta vez entonces todo el mundo con los teléfonos pudieron tomar un video de esa protesta y la enviaron entonces a los medios sociales. 2 años antes habían 25.000 cuentas de Facebook, pero en 2010 había 1.4 millones solamente en Túnez. Por lo tanto, rápidamente estos videos, estas protestas se empezaron a distribuir en todo Túnez y Ben Ali entonces ya no podía contener la discusión que se estaba sucediendo en el país y las televisoras como Al Jazeera entonces se involucraron también en estas tecnologías, por lo tanto enriquecieron este ambiente de información. Número 3, las tecnologías facilitan la falta de liderazgo y el liderazgo. Entonces, no es que uno tenga que ponerse una camiseta de revolución en Egipto, Túnez, en Siria, etcétera. Las estructuras del liderazgo de estas revoluciones eran bastante más similares a una red más que como una pirámide. Y eso es porque hay una naturaleza como desconocida de quién es el que lidera efectivamente. Entonces ya no hay una estructura de liderazgo conocida. Obviamente que esta no fue una revolución del Twitter, etcétera, o del Facebook. Sin embargo, uno lo puede ver no solamente en el Medio Oriente, sino que también en Estados Unidos y otras partes. Es decir, uno podría decir que esto acelera los movimientos, enriquece la información y facilita entonces estas liderazgos. Quiero hacer un punto acerca del valor. Hay muchas personas que dicen entonces que hay una visión utópica o pseudo utópica, digamos. Entonces desencadenemos la Internet y vamos a hacer una democracia mucho más fuerte y feliz y que estas herramientas nos sirven para la democracia. Yo creo que tendríamos que tratar de tener una visión un poco más equilibrada. Yo digo que mi jefe Hillary Clinton lo dice muy bien cuando dijo solamente el acero puede ser utilizado para construir hospitales o ametralladores o el poder nuclear puede ser utilizado para alimentar una ciudad o para destruirla. Las redes de información modernas y la estructura que soportan pueden ser utilizadas para el bien o para el mal. La tecnología realmente es neutral. No es una enemiga, sino que toma los valores y las intenciones de quien los toma y las usa. Es decir, amplifica entonces la sociología existente. Por lo tanto, si alguien quiere la democracia, puede ser utilizada entonces como algo muy potente para la democracia, pero si también la quieres utilizar para poder ayudar a una teocracia cerrada, también están ahí estas herramientas para que se pueda hacer. En
este medio ambiente, entonces, la jerarquía, las personas que están arriba de las estructuras de jerarquía, obviamente que podrían estar muy desafiadas, y la razón de que podrían estar entonces superadas es la falta de control. La pérdida de control que Barack tuvo en su presidencia es menos de lo que a Ronald Reagan o Carter o Ford tuvieron antes que él. El tipo de control sobre la información, sobre los medios de comunicación que Hillary Clinton tuvo como secretaria de Estado era menor este control de que el secretario de Estado anterior de ella, y así sucediéndose. Es decir, obviamente que estamos en un momento espantoso para poder controlar. Y esta falta de control, esta pérdida de control para quienes están por encima de la jerarquía, normalmente entonces los lleva a tomar malas decisiones. Una de las cosas que yo quiero apuntar es que puede haber una consecuencia negativa y una rápida respuesta hecha por muchos gobiernos del mundo cuando ha habido esta falta de control, porque estas redes es la supervisión, efectivamente. Cuando van empoderando a los ciudadanos en detrimento del Estado a veces, lo que yo veo siempre es que el Estado entonces es que invierte grandemente en la próxima generación de la tecnología de supervisión. Y habiendo dicho esto, entonces, en los últimos años, una de las cosas que me han preocupado en términos de la desconexión es la falta de privacidad y el aumento de esta supervisión que está sucediendo en todo el mundo. Veo que quizá este no sea necesariamente el caso de Chile, pero sí creo que es el caso en muchas partes del resto del mundo. Otra de las cosas negativas que provienen de esta consecuencia es la mundialización de los códigos. La Internet se ha convertido en un medio ambiente que no solamente es competitivo con uno que es conflictivo, y ahora no solamente estamos viendo entonces sus armas como misiles que se están desarrollando también para la Internet. Esta esta manera de ser armamentización del Internet, entonces una de las cosas que yo lamentablemente veo como muy desafortunadas, y hay que anticiparse a ella, porque obviamente que podríamos entrar entonces a un mayor conflicto a través de ella. Es decir, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer como un ministerio o como un ministro de Relaciones Exteriores en este mundo tan alterado? Creo que hay una opción. Uno puede ser muy temeroso de esta falta de control y decir entonces que tenemos que estar más en control de nuestra información, más ser conservador, más consciente de lo que estamos haciendo, etcétera. O también podríamos perder poder y a lo mejor no vamos a tomar ningún riesgo y no hacemos ningún error, pero vamos a ser cada vez menos importantes y menos pertinentes. Lo que pensamos y lo que decimos va a importar menos en el espacio mundial. Creo que sería un poco más inteligente tratar con este cambio que es tan bueno como malo, es poder ver entonces una agenda de reforma en las relaciones internacionales, es decir, nuestras prácticas centrales de la diplomacia deberían continuar y deberíamos mantener la diplomacia antigua y conservadora, pero necesitamos también poner una nueva herramienta en este kit de herramientas de nuestra diplomacia. Hay que agregar a ello qué es lo que están haciendo actualmente nuestros diplomáticos para que puedan entonces ser bastante más potentes en cuanto al uso de las herramientas digitales. ¿Qué involucra esto inherentemente? Es comprender y aceptar un nivel de riesgo y también algo de falla que históricamente no nos permitimos dentro de los ministerios de Relaciones Exteriores. Hay que comprender que si que vamos
vamos a ir al espacio es más riesgoso y está bien, y que podríamos entonces cometer algún error, y está bien cometer errores también. En los 4 años que yo trabajé para Hillary Clinton, hubo cosas que funcionaron y hubo cosas que no funcionaron con mi equipo. Y la razón de por qué los Estados Unidos entonces se hizo bastante más potente es porque las personas arriba de nuestra jerarquía nos protegía. Hillary Clinton, aunque fracasáramos, no se preocupaba tanto si teníamos algún error. Yo no quiero hacer entonces un error, prefiero hacerlo por hacer una comisión y no por una omisión. Es decir, yo voy a preocuparme y enojarme con ustedes si ustedes no hacen o no se arriesgan a hacer algo. En Estados Unidos hay cosas que hacemos bien y hay cosas que hacemos pobremente, pero me parece que esa es una buena decisión. Me parece que fue la experiencia de perder, la experiencia de no estar como presidenta de los Estados Unidos, de Norteamérica en parte, que le dio a ella el coraje para decir, tomemos más riesgos, asumamos más riesgos y no nos apaniquemos con la posibilidad del fracaso. Hay 2 ejemplos que quería contarles, 2 muy prácticos de lo que hacemos para poder cambiar la cultura de estas instituciones tan grandes. Un ejemplo tiene que ver entonces de cómo entonces vamos preparando dentro de nuestra diplomacia en los Estados Unidos. La mayor parte de nuestros diplomáticos me decía, Alec, yo entiendo que esto es importante. Sin embargo, yo he estado 30 años aquí en este ministerio y no entiendo cómo utilizar estas herramientas. Mis chicos saben, mis niños saben, y entiendo que es importante, pero yo no quiero cometer errores y la verdad es que no soy muy bueno con ellos. Pensamos en ello, entonces decimos, ¿sabes? A lo mejor alguien de algunos diplomáticos mayores no van a estar muy cómodos con ello, pero nuestros estudiantes universitarios sí. Entonces, cambiamos este programa de capacitación, entonces enviamos a los jóvenes a aprender entonces del embajador, de los diplomáticos, y creamos entonces un programa entonces distinto, donde teníamos a 350 chicos que estaban haciendo pasantías, que les enseñabas entonces a los diplomáticos mayores con programas dentro de las embajadas, utilizando entonces estas herramientas digitales. Fue tan exitoso que la nueva ronda de pasantes, entonces habían 350 de ellos que efectivamente estaban ya al tanto de todo esto en el mundo. Entonces cada uno de ellos tiene al menos una de estas pasantías y les encanta, porque en vez de estar trabajando entonces como un barrista en un café o como un mozo, etcétera, no sé, a lo mejor fotocopiando papeles, van al Departamento de Estados cuando son estudiantes y entonces les enseñan a los diplomáticos a utilizar estas herramientas. Estos jóvenes, creo, que son nuestro mejor activo, nuestro mejor recurso para poder ser sabios respecto de estos. ¿Qué es lo que yo creo? Es poder facultar a estas personas desde nuestras universidades, pero también a nuestros servicios extranjeros, para poder empoderarlos y llevar estos programas a la diplomacia. Otro de los ejemplos que quería darles tiene que ver con cómo es importante, ¿no?, trabajar rápidamente a veces en un ambiente históricamente muy lento, es decir, el terremoto que sucedió en Haití. Este terremoto sucedió más o menos a las 5 de la madrugada. De la tarde, perdón, y Hillary Clinton entonces la llamó por el teléfono y ella estaba en Kuwait y estaba volando hacia Papúa Nueva Guinea. Y entonces le contamos lo que estaba sucediendo. Ella dice, bien, entiendo lo que sucedió, y nos dio una orden. Nos dice, mañana por la mañana, cuando tengan la primera ya
tacita de café, escuchando ella, por supuesto, qué es lo que estaba sucediendo en Haití, van a tener entonces un programa ya implementado. Entonces, tengan que ir en todos los minutos. Yo escuchaba sus dedos chisqueando. Entonces, todos van a tener que estar trabajando ya en ello. Bien, tenemos 12 horas, dije, para poner todo un programa para todos los norteamericanos, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Y hubo 3 jóvenes, chicas jóvenes en mi equipo, eran Katie y Caitlin, que llevaron con una idea. Entonces, bueno, todos tienen un teléfono celular y todos saben cómo enviar mensajes. Hagamos un programa donde envías un mensaje de texto con la palabra Haití, con un código 09000 y van a haber $10 que iban a llegar entonces a la Cruz Roja. Pensamos que era sumamente inteligente y que podríamos entonces generar muchísimo dinero. Tomé entonces mi tarjeta de crédito, puse estos dólares, etcétera, y digo, bueno, no tenemos un presupuesto para hacer, tenemos una reunión mañana en la mañana, entonces a ver si lo podemos publicitar esto por las redes sociales. Y en 2 semanas llegamos a $30 millones. 30 millones de dólares utilizando solamente mensajes de texto y redes sociales. El punto de esto, entonces, es poder decirle que muchas veces uno puede ser bastante exitoso, pero hay que tomar entonces los riesgos y también ver la posibilidad que podríamos fracasar y ver qué es lo que podría suceder. Bien, mi mensaje final es decir lo que entonces, de cara a estos cambios en este siglo, creo que es necesario modernizar al mundo de Charles Darwin, que me parece que estaba muy cerca de lo cierto. Creo que es importante reconocer que no es el más fuerte de la especie el que sobrevive, ni tampoco el más inteligente, sino que es el más adaptable al cambio. No es el más fuerte el que cambia, ni el más inteligente, sino que el que se puede adaptar mejor al cambio. Esto es así en el negocio, en la diplomacia y en la vida. Y quiero darle al embajador Cabrera y al ministro aquí un gran crédito por introducir y presentar este seminario. Vivimos en un mundo de cambio. Pensemos en estas prácticas y veamos cuáles son las oportunidades para nosotros, como Chile y como ministerio, para poder adaptarnos a este mundo que cambia tanto. Muchísimas gracias.